Hola, queridísimos alumnos y alumnas. Hoy vamos con una edición especial de los pueblos íberos. ¿Y por qué es especial? Porque es nuestras raíces, son nuestros antepasados, es la zona donde vivimos, es nuestra cultura ancestral. Y nos vamos a dedicar hoy, toda la sesión, nos vamos a dedicar a los pueblos íberos, a cómo vivían, a cómo hacían, a un poco a todo. Y al arte íbero, que tenemos un patrimonio increíble aquí en Jaén. De hecho, luego os he puesto algún vídeo del Museo del Arte Íbero de Jaén y alguna cosilla. Ya estáis viendo por ahí que os suena Puente Tabla en Jaén, Cátulo en Linares, etcétera. Pero vamos a empezar con un poquillo de orden y concierto. Con los pueblos indígenas que había aquí, con el sustrato que había aquí desde la edad de los metales y anteriores que había, y las aportaciones de las colonizaciones, cuando hablamos de aportaciones, estamos hablando pues de aportaciones culturales, de la escritura, del intercambio, del uso de la moneda, de la influencia de la arquitectura, en la cultura en general y en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y entonces también la mezcla de pueblos, de casarse unos con otros, etcétera. Pues con estas aportaciones de los colonizadores, perdón, y lo que había aquí, se formó la cultura íbera en lo que es la zona, ya lo hemos visto, en toda la zona mediterránea, en la parte mediterránea de la península ibérica. No era un pueblo homogéneo, porque entonces no se podía ir de viaje como ahora vamos a Madrid, volvemos en el día. Entonces estaban bastante más, se hacían viajes y se hacían viajes de larga distancia, pero no había la culturación que hay ahora. Entonces, no era un pueblo homogéneo, sino era un conglomerado de tribus que tenían unos usos y unas costumbres pues bastante similares. También tenían la misma lengua y las costumbres, como hemos dicho, pues los enterramientos, las bodas, etcétera, etcétera, pues tenían las mismas más o menos. En el siglo V antes de Cristo podemos ver pues turdetanos, túrdulos, bastetanos y bástulos. ¿Qué poblados tenemos que destaquen? Pues vamos a verlo aquí. Vamos a verla aquí. Las zonas que tenemos, pues las que estamos diciendo. Yacetanos, y dijetes, etcétera, etcétera. Algunas de los toponimias que hay, por ejemplo, en Andújar, la gente de Andújar no se llaman andujeños, como andujeros o andujaros, se llaman iliturgitanos, es por los poblados que había aquí. O, por ejemplo, la gente de Huelva es onubense, por onubus. Y, por ejemplo, en Baza son bastetanos directamente, como viene aquí en el mapa. Entonces, estos pueblos son los que estaban en el área ibérica, como estamos viendo, toda la zona del Mediterráneo, que con la influencia de los griegos al norte, de los cartagineses en la zona de Levante y los fenicios en el sur, pues se conformó pues esta cultura. A ver. ¿Cómo vivían? Pues vivían en fortificados, con murallas y baluartes. Ya estamos hablando de murallas no de empalizadas, sino de murallas en condiciones. Las casas pues tenían almacenes, tenían corrales, las calles estaban adaptadas al terreno, como pasa en los cascos antiguos de muchos pueblos, de muchas ciudades, y tenían sobre todo un nivel de organización alto porque tenían, perdón, eh, tenían edificaciones y tenían utensilios, vamos, no utensilios, sino eh, cosas de uso común. Vamos a ver, hornos, silos, los silos son almacenes de trigo, tenían cisternas para guardar agua y todo eso eran construcciones que no eran individuales. El horno era pues para una zona de una ciudad, incluso para un pueblo si era pequeño, y los silos lo mismo. Todo el trigo que se recogía en común estaban guardados en los silos de la ciudad y eso lo que demuestra que tenían un nivel de organización bastante importante para construir ese tipo de edificios de uso común. Luego en las grandes ciudades había edificios públicos también, y fortalezas y santuarios y necrópolis, que es lo que más ha llegado hasta nosotros, porque los muertos ha sido siempre más respetado y además era lo que se conservaba, estaba debajo tierra, y tenemos mucha información a través de las necrópolis. Necrópolis significa ciudad de los muertos, o sea, los cementerios. Campos de cultivo los tenían en las zonas llanas y muchas veces a las afueras de lo que era el recinto amurallado. Las viviendas eran de planta rectangular con una o más habitaciones y un altillo donde guardaban, igual que pasa ahora en muchas casas de los pueblos, guardaban allí pues tenían la despensa, la reserva, tenían allí muebles que se usaban poco,
como cuna y todo eso cuando nace un niño, y tenían allí cosas que se secaban también, había carne seca, había pues, guindilla, pimientos, todo ese tipo de cosas. La vivienda tenía almacén y solía tener establo también. Tenían muebles muy sencillos, pero tenían gran variedad de utensilios y de muebles. No eran muy sofisticados haciendo los muebles, pero tenían gran variedad. Solían tener fuego en el centro. Aquí tenéis una imagen que la tenéis también en vuestro libro y tenéis aquí más o menos por donde más o menos va. Almacén arriba, como hemos dicho, el zócalo se hacía para que fuera resistente, se hacía el zócalo de piedra y luego el muro de adobe, que ya acordáis que era una especie de ladrillo que se hacía con barro y paja y no estaban cocidos. Luego, después de esto tenemos la techumbre, que se hacía como se hacía hasta hace poco, con una viga de madera y un entramado de caña y encima ya se echaba una argamasa. El altillo, que servía de dormitorio, y el fuego que estaba en el centro, ya lo estáis viendo, el hogar. Lo tenéis ahí en el libro, luego haremos alguna actividad que esté graciosa. Y en cuanto al poblado íbero, pues ya veis aquí un prototipo de poblado íbero. El emplazamiento lo teníamos para facilitar la defensa en lo alto de un amplio territorio, y los poblados solían situarse en lo que es la muralla y el poblado, en lugares elevados y cercanos a una fuente de agua, para que tampoco los pudieran someter. ¿Qué estructura tenían las ciudades? Aquí hemos dicho que sí había calles, no era como los castros celtas, y en el interior se organizaban en uno o dos barrios alrededor de una calle o plaza central, que es donde se ponía el mercado, y las casas se agrupaban en un trazado urbano de calles más o menos paralelas. El más o menos paralelas quiere decir que como se iban adaptando a la orografía del terreno, si había alguna cuesta, pues iba haciéndose un poquillo la forma terrazada del terreno. Y eso, había una calle principal, como pasa todavía en muchos sitios, la Plaza Mayor y la Calle Mayor. Y en cuanto a las construcciones, pues tenemos construcciones hechas con paredes de adobe que se alzaban sobre el zócalo de piedra, que ya lo hemos dicho antes. Y la techumbre que se hacía con madera, rama, y se impermeabilizaba con arcilla y paja para que no se filtrara el agua. Que lo veis ahí, que es el número 2, número 2, número 2. Echaba de menos, que estoy echando mucho de menos hacer el indio en la clase. He hecho más de menos las clases, no podéis hacer una idea. De verdad, tengo una gana de veros. Bueno, no me voy a poner sentimental, que todavía nos queda. El viaje al pasado, ya sabéis que lo hacéis vosotros a través de alguna actividad, una redacción o lo que sea, con algunos de los datillos que viene ahí. Y en esta ocasión viene Macario, visita la tierra de los íberos. Pero esto lo vamos a ver. Lo que vamos a ver es cómo vivían los íberos directamente. Ya hemos visto antes también el emplazamiento, que hemos dicho que los poblados se situaban en lugares altos. Lo volvemos a ver en un plano más cercano. La estructura la defensa era para dominar un amplio territorio, y los poblados se solían situar en lugares elevados. Es que estamos repitiendo lo mismo 20 veces, pero es que lo estábamos viendo lo que era un poblado en general, y ahora lo estamos viendo lo que era una ciudad. Pero vamos, prácticamente es lo mismo, para que veáis que no tiene ninguna complicación. Y las viviendas, que ya las hemos visto también, vamos a ver una un poquito también más de cerca, y lo que hemos dicho, zócalos de piedra, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que aquí viene un poquillo, esta que viene aquí, que está aquí, es prácticamente igual que la dama de Elche, que la vamos a ver después en el arte. Vamos a ver. Lo que nos ha llegado principalmente son los santuarios, las necrópolis y los votos. A ver, los votos están en los santuarios y en las necrópolis, sobre todo en los santuarios. Los santuarios, pues ya sabéis lo que es. Pues igual que está, de hecho, la Virgen de la Cabeza se le llama santuario todavía. Son lugares en zonas elevadas y naturales, y que hay de muchos tipos y muy variadas. Y suelen estar pues donde hay un manantial, en lo alto de un cerro, etcétera, etcétera. Dominando un poco también el paisaje. La estructura era bastante sencilla, como una acrópolis griega también. El templo estaba arriba del todo y había pues
una entrada subterránea a veces y el templo estaba en el sitio más elevado de la zona. Las necrópolis pues eran las tumbas que se hacían excavadas en el suelo y algunas tenían pilares y estelas. Hay algunas en Baza y Granada, en Tutují, que es una necrópolis que se conservan bastante bien. Tenéis aquí esta foto. Y luego yo sé que muchas veces os digo las cosas y parece que son, no sé, que parece que lo estoy normalizando mucho, pero es que es verdad. Es que no sé si había estado alguno, pero en la Virgen de la Cabeza hay una sala que está llena de vestidos de novia, de matrículas de coche, de paquetes de tabaco, de gente que ha tenido algún tipo de promesa. Luego hay piernas, brazos, etcétera, de cera, de gente que ha hecho sus promesas. Pues esto era una cosa que se hacía, que se hace desde la antigüedad. Los votos son promesas, que llama la gente mayor. Son figuras que se ofrecen a las divinidades o bien para pedir protección o bien para pedir ayuda, a cambio de lo que sea. Si me saco el carnet de conducir, vengo en peregrinación y te dejo la matrícula aquí. Si esto, y prácticamente tenía la misma función. ¿Dónde encontramos estos votos, estas figurillas? Pues las encontramos en los santuarios. Suelen ser bastante valiosas porque en aquella época, imaginarse lo que es una figurilla de bronce es bastante valiosa. Luego en el arte íbero destacan también las esculturas y los relieves. Tenemos las damas, ahí tenemos la de Baza y la dama orante, y tenemos un arte íbero en Jaén bastante importante que tenéis en el conjunto escultórico de Porcuna. Os he puesto también un vídeo de Cerrillo Blanco, otro del arte íbero en general, uno de la dama de Baza y otro de la dama de Elche. Son súper cortos, pero así es mucho mejor que lo veáis en imágenes y en un pequeño documental de 2 minutos que si os lo digo yo. Bueno, y con esto hemos terminado esto. ¿Qué nos queda? No nos queda nada. ¿Dónde vamos ahora? ¿Dónde creéis que vamos? Pues nos vamos a Roma. Vamos a ver todo lo que es la historia de Roma primero. Vamos a hacer un largo recorrido de la historia de Roma, porque Roma siempre pensamos en el imperio, pero Roma empezó como una monarquía. Tenía primero reyes. Después de los reyes vino la república, como lo oí, una república, y luego ya en tiempos de Jesucristo aproximadamente es cuando empieza lo que es el imperio. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo vídeo. Y después nos quedan dos temas que van a ser dos temas súper chulos que van a ser sobre la cultura y sobre el arte greco-romano, que es lo que os dije que no habíamos visto en el arte griego. Pero esto ya va a ser el próximo día. Ya con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. No, hasta mañana no, hasta el próximo día a las 8. No sé si es el lunes o miércoles. Estoy perdidillo. Bueno, ya hablamos.